Como cada 2 semanas, siendo miércoles, nos encontramos con nuestra tertulia dedicada a las humanidades, con nuestro amigo de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Félix, muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Muchísimas Islandia. Gracias, muchísimas gracias. Mañana, como seguramente saben nuestros oyentes, 13 de noviembre, se cumplen 100 años del nacimiento de Julio Caro Baroja, descendiente de una saga de artistas y escritores vascos por parte de madre, hijo de un editor y publicista de origen italiano. Julio Caro Baroja pasó buena parte de su infancia y juventud en Vera de Bidasoa, donde su tío Pío había adquirido 2 años antes de su nacimiento, en 1912, la casa de Ichea. De modo que, aunque no naciera aquí, y pese a que a lo largo de su vida chocó con ciertos tópicos nacionales vascos muy extendidos y con algunas ideas fomentadas por sus élites políticas, Julio Caro Baroja consideraba a Baskonia como su tierra y aquí pidió ser enterrado después de fallecer en 1995. Pues sí, la obra de Julio Caro Baroja, la verdad, Félix, es que no tiene parangón en nuestro ámbito, no solo por su volumen, porque estamos hablando de una persona que durante 60 años de producción intelectual fue autor de más de 700 trabajos entre estudios, artículos, libros, pero además del volumen es también de señalar sobre todo su rigor, su clarividencia, y porque abrió nuevos caminos para interpretar los hechos culturales, ¿no? Y pues por ello, 100 años después de su nacimiento, Julio Caro Baroja es referencia insoslayable para cualquiera que busque entender al ser humano y sus formas de pensar, de vivir, de enfrentarse a los desafíos del mundo, y muy especialmente para quien quiera comprender a la sociedad vasca en toda su complejidad, ¿verdad? Pues sí, que en el espacio de Eusko Ikaskuntza hablemos hoy de Julio Caro Baroja no es que resulte oportuno, sino que parece incluso obligado. Y bueno, es que estuvo estrechamente vinculado a la Sociedad de Estudios Vascos desde sus mismos inicios. Con solo 15 años publicó su primer estudio en el anuario de Eusko Folklore, editado por Eusko Ikaskuntza, y desde 1981 y hasta su fallecimiento dirigió la Revista Internacional de los Estudios Vascos, probablemente el cargo de responsabilidad en el que más tiempo perduró. Así es, y para hablar de Julio Caro Baroja nos acompaña hoy Francisco Castilla Urbano. Buenas tardes, profesor Castilla. Hola, buenas tardes. El profesor Castilla Urbano es profesor titular de la Universidad de Alcalá, donde dirige el Departamento de Historia y Filosofía e imparte Historia del Pensamiento Político, Historia del Pensamiento Español y también Filosofía. Y además de varios trabajos y artículos con enfoques parciales, sectoriales, sobre distintos aspectos de Julio Caro Baroja, es autor de un libro que se considera capital. Se titula El análisis social de Julio Caro Baroja, empirismo y subjetividad, y es la primera obra que acomete un estudio global de la trayectoria, del método, de la producción de Caro. De modo que, Félix, verás que pues pocas personas pueden hablar con más autoridad que el profesor Castilla Urbano hoy sobre el conocido como sabio de Ichea. Pues doctor Castilla Urbano, bienvenido a este programa. Y bueno, pues le preguntamos, ¿no? Una conversación en torno a Julio Caro Baroja de empezar aludiendo a sus raíces familiares. Una influencia que iba desde lo más visible, como su aspecto de hombre raro, rasgo que, como él mismo decía, era característica común de los Baroja, hasta la influencia intelectual de su tío Pío Baroja, que se transparenta en buena parte de su obra, ¿no? Sí, sin duda. La obra de don Julio es una obra que tiene unos lazos enormes con la de su tío Pío, también con su tío Ricardo y en lo que es su vida con su propia madre. En fin, hay varias autoridades, pero sin duda la persona que más le influye es el gran novelista Pío Baroja. Sí, se ha dicho varias veces, ¿verdad, profesor Castilla, que Pío Baroja tiene en su obra literaria mucho de escritor, de literato evidentemente, pero también de etnógrafo, ¿no? De recopilador de tradiciones, de costumbres, de explicaciones sobre la cosa vasca, ¿eh? Sí, obras sobre lo vasco, sobre lo social, sí. Y luego un aspecto fundamental pues es la tarea de auténtico recopilador de libros de una biblioteca enorme como la de Ichea, sí, que va a ser decisiva en la formación de don Julio. Sí, así es. Él mismo decía que sin esa biblioteca él no hubiera llegado a ser lo que fue, claro. Bueno, entonces, vamos a ver, si alguien nos preguntara aquí, pero bueno, ¿qué fue Julio Caro Baroja o quién fue? Habría que responderle, fue un historiador, un antropólogo, un folclorista, un etnógrafo, un lingüista, un estudioso literario, incluso a veces un sociólogo, un analista de la actualidad. Bueno, y eso sin olvidarnos de que además fue biógrafo, un grandísimo biógrafo y hasta pintor,
un pintor como mínimo con mucha personalidad, ¿eh? Bueno, todo eso fue Julio Caro Baroja, pero lo más impactante, me parece a mí, es que todo eso lo integró dentro de una visión personal omnicomprensiva, dentro de una cosmovisión que da sentido a todo ese conjunto. Usted, que es especialista en pensamiento y especialmente en pensamiento hispano, nos puede contestar a esto. ¿Estamos ante un intelectual poco común en nuestro ámbito? Sí, la verdad es que es impensable una obra como la de Don Julio, en fin, habría que recurrir a los grandes polígrafos, no sé, un Menéndez Pelayo, un Menéndez Pidal, en fin, personalidades de gran influencia en nuestra cultura, ¿no? De hecho, él mismo, a lo largo de su vida, se definió en distintos momentos, digamos, de distinta manera. Quiero decir, a veces se decía historiador, a veces antropólogo, a veces se declaraba como estudioso de la antigüedad. Entonces, bueno, la verdad es que es una obra de un hombre que supo abarcar muchos saberes y sobre todo darle su propio sesgo, su propio análisis personal en todo lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Al hablar de la forma de trabajar de Julio Caro Baroja, se ha afirmado que era pues un ecléctico, ¿no? Y también se ha dicho que fabricó un poco artesanalmente su propia metodología al margen de las corrientes de su época. Usted, que se ha ocupado de manera profunda en desentrañar esa metodología carobarogiana, y de ello podría hablarnos a fondo, pero bueno, digamos que resumidamente puede decirnos si fue un heterodoxo en cuestiones de método, lo que no significa que no le preocuparan esas cuestiones, sino quizá todo lo contrario. Sí, yo creo que, y de hecho fue una de las cosas que me atrajo en su momento y me animó a estudiarle la cuestión del método. Había personas que decían que carecía de método, que en realidad no se le podía reconocer ni siquiera como antropólogo porque no seguía un poco las pautas que se consideraban fundamentales dentro del gremio. En realidad, don Julio se convierte en un heterodoxo con el metodológico con el paso del tiempo. Es decir, él, desde que se relaciona con Barandiarán y con Aranzadi y demás, pues va asimilando distintos métodos antropológicos, después incluso de carácter histórico, y solo poco a poco, pues, en fin, se va alejando ya de una militancia más fija en un método, a fuerza de ver pasar muchos de ellos, y poco a poco se va quedando con cosas de aquí y de allá y configurando su propio método. Entonces, se puede decir que fue un heterodoxo, o desde otro punto de vista, alguien que anticipa cosas que después han sido asumidas por distintas tendencias, pero no porque fuera ajeno a los métodos, sino en realidad porque los fue asumiendo poco a poco todos ellos, y con el paso del tiempo pues se dio cuenta de que era mucho más libre y más rico lo que hacía si seguía sus propias pautas, ¿no? Sí, desde luego su libro en este aspecto es muy esclarecedor, porque quienes hemos leído antes cosas, antes de haber leído su libro, pues habíamos leído cosas sobre la metodología de Caro Baroja como un poco imprecisas, como un hombre, pues eso, que no sé, como que no era muy fácilmente descriptible, y usted lo sitúa muy bien en su libro, precisamente todas estas corrientes que él va arrastrando, todas esas etapas que va pasando y cómo construye su propia metodología, que es una aventura intelectual muy interesante. Pero bueno, avanzando, profesor Castilla, Julio Caro Baroja se definía a sí mismo, se consideraba a sí mismo sobre todo historiador. Él decía que era un historiador, pero era un historiador de lo que alguien que escribió sobre él definió como la historia chica, o sea, no la historia grande de los reyes, de los generales, de los caudillos, sino la historia de la gente común y de los cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Y de sus mentalidades, lo cual, personas que a su vez esa historia chica también juega un papel influyente en la historia grande, ojo, ¿eh? Entonces, se me ocurre la pregunta, ¿es correcto ver ahí a un historiador que encara la historia como un antropólogo? O sea, o dicho de otra manera, ¿se puede definir a Julio Caro Baroja como un historiador antropológico? Sí, sin duda. La idea de que lo que hace don Julio es historia chica la enunció en su momento David Greenwood y creo que es muy acertado. Es decir, a él lo que le interesa es estos personajes que no son grandes personalidades de la historia, pero que llaman la atención por alguna hazaña, incluso por alguna locura, como Lope de Aguirre, y en ese sentido pues lo saca del anonimato y lo pone de relieve su personalidad, lo que han contribuido
contribuido de alguna manera a hacerlos famosos. Entonces hay ahí como, yo creo que herencia de su tío Pío, y ahí sí que creo que se manifiesta una cierta ternura incluso en el tratamiento de estos personajes, una simpatía por ellos que se ve mucho en las descripciones que hace de los distintos tipos, ¿no? Bueno, Julio Caro Baroja puso su interés en lo que él llamaba las formas humildes del pensamiento. Algo que, bueno, puede parecer banal, pero no lo es, porque como ha escrito usted mismo, y le cito, profesor, entender la mente de la gente común resulta con frecuencia bastante más arduo que comprender la de los grandes pensadores. Lo que nos lleva a interesarnos por la historia de las mentalidades, que es una disciplina en la que don Julio fue un precursor. Bueno, así se le puede definir, ¿no? Sí, creo que es una gran aportación. Además, a partir de los años 60, sobre todo, aunque hay algún antecedente en su obra, pero a partir de los años 60 él se vuelca sobre eso. Sus libros sobre vidas mágicas e Inquisición, El Señor Inquisidor y otras vidas por oficio, en fin, retratan muy bien estas mentalidades, a veces retorcidas, pero a veces simples, a veces, por otra parte, en muchas ocasiones descolocadas con respecto a lo que era la tendencia ya predominante en una época, y que se consideran incluso locos, porque mantienen unos valores que han quedado fuera de la época, que pertenecen a un tiempo ya extinguido, ¿no? Y en ese sentido es interesantísimo ver ese choque permanente de mentalidades que implica mucho conflicto, sobre todo para las personas que están afectadas por ese quedarse fuera de su tiempo, pero que es apasionante la manera que tiene don Julio de presentarlo. Sí, y es apasionante también esa postura que adopta, ese precepto de partida que él adopta cuando dice esa frase literal de él, dice, bueno, pongámonos en su mundo para comprenderle, ¿verdad? Que luego se convierte casi en una declaración de principios en el título Las brujas y su mundo. Sí. Es la obra precursora precisamente de historia de las mentalidades. Sí, ese esfuerzo por situarse, ver los problemas desde la propia conciencia del sujeto, sin importar cuánto de subjetividad expresa el estudio, pero intentando recoger lo que siente el individuo y por qué actúa como actúa, aunque nos parezca que es un individuo que en otras condiciones llamaríamos loco y tenderíamos más bien a encerrar, ¿no? Eso es muy atractivo. Yo creo que es uno de los grandes méritos de don Julio, que repitió muchísimo y que le dan un enorme atractivo y un enorme mérito a sus obras. Sí, sin duda. Y decía Félix al comienzo en la entradilla que a lo largo de su vida, pues Julio Caro Baroja combatió algunos de los tópicos nacionales vascos más arraigados, ¿verdad? Bueno, y generalizando un poquito más, la mayor parte de su obra puede ser de hecho interpretada como un esfuerzo por desenmascarar los tópicos de los pueblos, los tópicos sobre los individuos o sobre los arquetipos, a la luz de un conocimiento empírico. ¿Y de dónde nace esa preocupación, esa constante contra los tópicos y contra los lugares comunes en don Julio? Pues no sabría decir exactamente el origen, pero lo cierto es que es muy característica, ¿no? Y no solo aplicado a los mitos políticos o a los mitos étnicos, tanto vascos como españoles, sino también a otros que están muy frecuentemente en la mente, en la conversación, ¿no? El hombre de campo, el mar como un lugar peligroso. Es decir, él analiza esos tópicos que todos tendemos a repetir con cierta ingenuidad, sin darnos cuenta que muchas veces en realidad no tienen un fundamento válido, y demuestra la complejidad de situaciones que debería llevarnos por lo menos a recapacitar en esa creencia básica que tenemos y que no responde con frecuencia a la realidad, por más que tendamos a repetirla, ¿no? Bueno, como es bien sabido, Julio Caro Baroja se inicia en la antropología de la mano de José Miguel de Barandiarán, y su amistad duró toda la vida, pero curiosamente sus diferencias intelectuales fueron de mucho calado, y de hecho uno y otro ofrecen dos visiones de la cultura y la identidad vasca que podríamos considerar que son opuestas, ¿no? Básicamente, ¿cuáles diría usted que eran esas discrepancias sobre la sociedad vasca? Bueno, yo creo que la fundamental es que Barandiarán se fija en una sociedad vasca que es la sociedad vasca
casi del siglo XIX, incluso anterior, ¿no? Una sociedad vasca agrícola, encerrada en el caserío, es decir, una sociedad que en realidad había dejado de existir pues prácticamente en los tiempos de la República, ¿no? Ya estaba en un cambio importante, y después de la Guerra Civil Española pues eso se va a acelerar de una manera enorme. Y don Julio lo que tiende precisamente a insistir mucho es que la sociedad vasca es muchísimo más compleja, que no es una sociedad rural, que no es una sociedad que se pueda identificar por el caserío, por lo agrícola, sino que hay mucha industria, que hay ciudades, que hay conflictos entre el campo y la ciudad, que además el idioma vasco pues tiene también su propia situación, que en un momento dado casi es de emergencia, ¿no? Porque está desapareciendo, aunque después va a experimentar un rebrote. Entonces, la idea sería la simplicidad, digamos, de la sociedad vasca presentada por Barandiarán, y la complejidad de la sociedad vasca presentada por don Julio, con el mar, con la tierra, con la industria, con la ciudad, con el campo, en fin, una sociedad muchísimo más difícil de definir en términos en los que tendía a hacerlo Barandiarán. Añadiéndole a eso que Julio Caro Baroja no creía en las variables étnicas como una herramienta útil para la antropología. Por supuesto. De eso sí que dio ejemplo multitud de veces que, en fin, eso era una forma. Lo que ocurre es que en el caso de Barandiarán, pues eso ha sido muy criticado, y bueno, pues él nunca se refirió personalmente a Barandiarán como objeto de esa crítica, pero es evidente que su obra significa una discrepancia absoluta con los principios y con los desarrollos que lleva a cabo Barandiarán. Sí, yo a quien le interese este tema, que es apasionante, le recomiendo el artículo del profesor Francisco Castilla, publicado en la revista de Occidente, que se titula Amistad y discrepancia sobre la sociedad vasca, las relaciones entre José Miguel de Barandiarán y Julio Caro Baroja, que lo explica muy bien esto que acabamos de tocar. Bueno, y para ir terminando, una última pregunta, Félix, ¿me permites? Muy bien, adelante. Pues bueno, todos sabemos que Caro Baroja estudió el tema de los motes y los alias, pero precisamente como era tan refractario a los tópicos y a todos estos lugares comunes, no era muy amigo, pero aún así yo me atrevería a calificarle y a ponerle un alias a Caro Baroja, que sea, le llamaría el Heráclito del Bidasoa. Porque, aludiendo al filósofo presocrático que ya decía que nadie puede bañarse dos veces en un mismo río, ¿verdad? Porque yo veo que la gran lección que este hombre nos ha dejado es que toda cultura es cambiante, que todo lo humano es dinámico, inestable, conflictivo. Bueno, y esto, claro, hoy que hemos pasado por la posmodernidad, etcétera, incluso lo hemos dejado atrás, suena como muy bien, pero esto lo demostró él hace ya muchos años y con unas bases muy sólidas. Sí, efectivamente. Uno de los aspectos interesantes de la obra de don Julio es su insistencia en analizar el conflicto. No es un conflicto al estilo marxista de clases sociales, de ricos y pobres, sino un conflicto en el que puede ser perfectamente la ciudad contra el campo, las novedades contra la tradición. Es decir, es un conflicto diferente, más rico, y él es bastante refractario al conflicto al análisis del conflicto en términos marxistas, de clases sociales, pero eso no quita para que los análisis que hace, me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de las formas complejas de la vida religiosa, ¿no? Como la religiosidad del siglo XVI y XVII la presenta en términos radicalmente conflictivos, ¿no? Pues me parece muy interesante y muy rico para el interés por su obra, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Francisco Castilla Urbano, por dedicarnos estos minutos y por decirnos parte, porque claro, el tiempo está limitado, de lo mucho que usted sabe sobre Julio Caro Baroja, ahora que vamos a celebrar su centenario mañana mismo. Y ya por terminar, como broche a este centenario que, bueno, de alguna manera se ha venido celebrando desde el verano en Vera con diversos actos, podemos decir a nuestros oyentes que el próximo sábado hay un acto de homenaje que reunirá a diversas personalidades del ámbito cultural, científico y académico. El presidente de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Dorronsoro, intervendrá para glosar la relación de Julio Caro Baroja con la sociedad, y será el sábado 15 de noviembre, o sea, el próximo sábado, en la Casa de Cultura de Vera a partir del mediodía. Está abierto al público, sí. Puede ir quien quiera, ¿no? Esta tarde me he enterado de que no es
es a mediodía, sino que va a ser, yo también pensaba que era a mediodía, Félix, sí, es a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues rectificamos, Sábado, a las 7:30 de la tarde. Eso es, sí. Pero el acto sigue siendo el mismo, Iñaki Dorronsoro va a glosar esa relación. Muchísimas gracias, don Francisco Castilla Urbano. Y gracias a ustedes. Y aquí estamos para lo que usted quiera. Juan Aguirre, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias, Félix. Hasta dentro de 15 días. Hasta pronto. Agur. Gracias.